Hola, hola, hola a todos nuevamente, buenos días, ¿cómo están? Buena semana, ¿cómo andan? Baruachen, bien, Rabino, bien. Buenos días, Ra. Bien, creo. Bien, Rabino. Buen día, Rabino, buenos días a todos. Días, buenos días. Baruch Hashem, entrando otras personas, un segundito. Sí, Shalom, shalom, Ra. Buenos días. Buenos días a todos. Shalom, Gusto señora de Alicia, verles. buenos días. Igualmente, igualmente. Bueno, vamos a comenzar nuestra última clase del libro Así una vida plena de sentido. Como comentamos en la última clase, es un momento de alegría, porque es costumbre judía alegrarse después de concluir un estudio, un tratado de la Gemara o cosas así. Y bueno, más allá de la costumbre judía, en verdad debe ser motivo de alegría para cada uno de nosotros concluir un libro, concluir un estudio. Es una etapa más en ese proceso de crecimiento, tanto crecimiento intelectual como crecimiento personal y obviamente tratando de llevarlo a la práctica. Estaba mirando la primera clase que hicimos, por ahí me ubico un poco la fecha, cuando empezamos la clase que está en YouTube, y tenemos exactamente 2 años, 7 meses, 23 días que comenzamos con este estudio, o sea, casi 3 años vamos y- a cumplir y vamos a cumplir con el estudio. La verdad es que no se siente el tiempo. Personalmente me sorprendo cuando miro la fecha y digo, casi 3 años. O sea, se fue como rápido el tiempo y eso es buena señal. Es una señal de que disfrutamos, es una señal de que en verdad disfrutamos de estas palabras sabias del Rebe. Y como lo dice su autor el Rabino Shimon Jacobson, prácticamente él no agregó nada de sus palabras, así lo escribe él en el epílogo que vamos a leer ahorita. O sea que siempre estamos leyendo, o estuvimos leyendo, o estuvimos reflexionando, estuvimos aprendiendo de las palabras del Rebbe Lubavitch, uno de los grandes líderes, de los últimos líderes que ha existido en estos últimos años, últimas décadas atrás. Entonces sí, se hace la verdad bastante importante, nos demuestra varias cositas para todos los que estamos aquí presentes. El hecho de que cumplamos 966 días de estudio, teniendo en cuenta obviamente que no fueron días continuos, era una vez a la semana que nos reuníamos. Ahorita últimamente, tal vez los últimos 3 meses, creo yo, fue cada 15 días, pero hay algo que queda claro y que es un aprendizaje y que todos ustedes son parte de ese triunfo, de ese logro, y es el hecho de terminar lo que se empieza. Eso es algo que también nosotros debemos trabajar en cada aspecto de nuestras vidas, no dejar las cosas a medias, y a pesar de las dificultades, las cosas, porque bueno, supimos también que se interrumpió clases a veces por temas de viajes, se interrumpió clases a veces por temas de festividades, hubo cositas de fuerza mayor que nos hizo como interrumpir clases, pero concluimos, Baruch Hashem, lo que comenzamos, y eso es una de las cosas que en lo personal yo también me propuse hace mucho tiempo en mi vida, porque me di cuenta que muchas veces empezaba algo, o un libro sobre todo, y los dejaba a medias o cosas así. Entonces, es en verdad de mucha alegría poder nosotros hoy estar cumpliendo este ciclo, digamos aquí, de lo que es el estudio, no es una lectura, es el estudio del libro Sin Idea Tiene Sentido. Y, este libro nos acompañó en nuestro camino de crecimiento personal. También creo que cuando miramos hacia atrás vemos muchos cambios, muchas diferencias eh, basadas en el aprendizaje, en la dirección que nos da las palabras de Rebe y las herramientas para vivir con propósito. Es un motivo de alegría, es quien quiera acompañar con un vinito, con alguna bebida, pues es así la costumbre judía también. Entonces, ¿qué nos falta? Solamente que por leer que nos falta realmente 2 paginitas, 3 paginitas, son bastante sencillas. Nos falta leer lo que es el epílogo y tiene un título bastante interesante, o un subtítulo más bien, que es manera pregunta sobre el Rebe como Mesías.
Una pregunta, sabemos que hay todo un tema sobre esto, ¿no? Y eh, algunos en Chabad, eso es importante aclararlo, no todos, de alguna manera creen que Rebe era Mashiach. Y eso hay que entenderlo también. ¿Cuál es la novedad aquí? En Chabad, los primeros alguna vez que pensaron eso, o en la historia judía muchos lo han pensado. En verdad no es algo nuevo de Chabad, solamente que, digamos, como el Rebbe fue influyente para algunos, es visto así, teniendo las salvedades claras de que el Mesías Badai, que dicen los sabios, el Mesías Badai, o sea, el Mesías, el que es obviamente Mesías, es aquel que obviamente nos lleva a la redención de la reconstrucción del templo, de que por Israel viva, regresa a la tierra de él. Ok, eso es algo que no se ha dado, por lo tanto, ninguna de las personas que en la historia judía han podido ser entendidas como Mesías, el Rebbe no es el único, no se ha convertido en el Mashiach Badai, como lo dice Rambam. O sea, hay un más Mesías potencial. Muchos sabios en la historia judía fueron, no solamente tuvieron el potencial, sino que se supo que eran Mesías. Eso es algo interesante. Pero no se llegó a concluir todas las otras cosas porque no solamente dependen del Mesías, depende también de los méritos del pueblo, depende de muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces, el libro aquí lo aborda ese epílogo de una manera muy, muy prudente, muy sin entrar de pronto en polémicas, pero hay algo que está claro, y eso sí lo dejo claro en este momento. Aquellas personas que comparan al cristianismo con Chabad, por el hecho de que pensar que Rebe es Mesías, o fue el Mesías, en verdad están completamente distorsionados. No hay nada que se parezca una cosa a la otra. El cristianismo realmente es una bodazara, y lo del Rebe como Mesías es una, una convicción que tienen algunos también dentro de Chabad, no todos, pero sin duda Rebe fue un gran sabio. Ahora, antes de empezar el epílogo, les comento que también está escrito, ahí sí está escrito con toda la certeza. No sé si han escuchado hablar de Rabbi Haim Vital. Ah, sí lo conocen. Rabbi Haim Vital, lo han escuchado. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? Sí, sí. Rabbi Haim Vital era ¿quién? ¿Alumno de quién? Del Ari. De Larizal. Ok. ¿Sabían que el único propósito de Larizal de venir a este mundo fue para enseñarle a Rabbi Haim Vital? La única razón por que Larizal vino a este mundo fue por Rabbi Haim Vital. Ese era su propósito. Entonces eso nos lleva a preguntarnos quién es más importante, entre comillas, porque todos son importantes. Y así está expresado en el libro de la biografía de Larizal. La única razón, su misión, se lo dice Eliyahu Naví, que le enseñaba a Larizal. Cuando él estaba en Egipto, él estudiaba muchísimo con Eliyahu Naví, y un día Eliyahu Naví le dice que tiene que partir, tiene que irse a la tierra de Israel. Y el Arizal en verdad no lo recibió como una buena noticia. Sintió que iba a parar sus estudios, iba a interrumpir sus estudios, iba a la tierra de él, va a tener que de pronto enseñar a otros también, pero él estaba cómodo y agradable, recibiendo todos estos manantiales de Eliyahu Naví. Y sí, lo sintió como un poquito de tristeza que le dijeron que tuviera que partir a la tierra de Israel. Sin embargo, Eliyahu Naví, para consolarlo, dijo: mira, en verdad hay muchos secretos que no te he podido revelar porque estás en esta tierra, está llena de tumas, esta tierra de Egipto, y estando en la tierra de él, te voy a enseñar cosas que aquí no te he podido enseñar. Ahí el Arizal sí le iluminó el rostro y dijo: ok, eso sí me suena a ir allá para aprender otras cosas. O sea, mira cómo estaba él tan a gusto y tan compenetrado en su estudio, que eso fue lo que lo motivaba. No quería parar su estudio ni siquiera a veces para enseñar a otros, pero aún así sentía que de todas maneras iba a interrumpir un poco su estudio, hasta que Eliyahu Naví le dijo: mira, la verdad, la única razón por la que viniste a este mundo es porque tienes que encontrarte con Rabbi Haim Vital, que era alumno de Ramak, y tienes que enseñarle a él mucho de lo que te he enseñado. Entonces, el propósito, y esa es la razón por la que viniste a este mundo, le dijo Eliyahu Naví. Ahora,
Hay un libro que escribió Rabbi Haim Vital, además de escribir pues, el Etz Haim, son libros cabalísticos, Shara Kedushá, Shara Gilgulin, o sea, son libros que están basados en enseñanzas de la Arizal. Hay un libro que no recuerdo ahorita lastimosamente el nombre, que es llamado como el Diario de Rabbi Haim Vital. Fue un libro que también en algún momento algunos no estuvieron de acuerdo que se tradujera, que se publicara, porque él ahí escribía cosas muy personales. Y una de las cosas, lo sé porque vi el libro, lo tuve en mi mano, lo compartía con un amigo y leímos esa parte. Y en una de las cosas que escribía Rabbi Haim Vital ahí en uno de las páginas dice, cuando supe, dice Rabbi Haim Vital, cuando supe que yo era Mashiach ben David y me encontré con fulanito, otro rabino, que era Mashiach ben Yosef, lloré y empecé a rezar mucho por él. O sea, ¿por qué? Porque está dicho que cuando se encontraban, uno de los dos, Mashiach ben Yosef, iba a fallecer. Entonces, ¿qué pasó? Que había un gran rabino que fue a visitarle y él supo que ese gran rabino era Mashiach ben Yosef. Entonces, eso sería otro tema para otra clase. Pero el punto es que él sabía que al encontrarse, él iba después a cumplir su misión y a morir, y entonces él empezó a llorar y a rezar mucho por este gran rabino. Pero lo interesante aquí es que quién está diciendo, la vieja invitada le está diciendo, yo era Mashiach ben David, o yo soy Mashiach ben David. Entonces, esto es curioso. El Rebbe nunca aseguró nada sobre si él era o no era. De hecho, él siempre evadía, no buscaba el cabot, no buscaba estas cosas. Y una pregunta que se hace muchas personas de Jabad es qué hubiera respondido el Rebbe si le hubieran preguntado sobre esto, ¿no? Pero el caso es, ¿para qué traigo esto a colación? Que en verdad, por lo menos también tenemos lo de Bar Kokhba, ¿no? Que Rabbi Akiva lo consideró también Mashiach. Y obviamente Rabbi Akiva tenía sus argumentos para eso, porque era un Mashiach potencial. Eh, También está dicho en la Kabbalah que Moshe fue Mashiach también en su generación, ¿ya? Moshe. Y así también Rabbi Shimon Bar Yochai, que tiene la chispa de Mashiach, etcétera. Hay muchas, no es nuevo este tema de pensar en un sabio que sea Mashiach primero. Pero hasta ahora, dentro de lo que yo conozco, el único que lo ha dicho con tanta certeza así es Rabbi Haim Vital. Ya. Rabbi Haim Vital lo escribió y lo dijo, y él lo dijo que era. Ahora, ahí vamos al análisis. Si él era Mashiach, entonces la gente dice, no era Mashiach porque no se cumplió lo de la Geulah, lo de la reconstrucción del templo, etcétera. Hay que entender, el Rambam enseña sobre eso, que hay dos, por decirlo así, dos estadios del Mashiach. El Mashiach potencial y el Mashiach Badai. Mashiach obvio que es Mashiach. De Mashiach potencial hemos visto muchos grandes rabinos. De hecho, también en la historia de la Rizal, una vez él dijo, acercándose una festividad, creo que era Rosh Hashanah, le dijo, era un Shabbat que entraba a la festividad, le dijo, quieren ir a Jerusalén, y estaban en Cefat, y él le dijo, vamos a pasar la fiesta en Jerusalén. Los alumnos se quedaron pensativos, porque Jerusalén y Cefat están lejísimos. Pero entonces dudaron y el Lari le dice, por el hecho de dudar, no llegó la Geulah. Hoy hubiéramos presenciado la Geulah. O sea, ¿qué sabía Larizal? ¿Qué hubiera pasado? No sé. Pero vemos que la Geulah, la redención, o de que Mashiach se vuelva Badai, se vuelva obvio, no depende solamente de él, depende también del pueblo. El pueblo tiene mucho que hacer para que Mashiach se revele como Mashiach. Entonces, hay muchas historias así. Yo también tuve la oportunidad, el mérito de ir 3 veces a visitar a Rabino David Abu Hatzira, allá en su casa, donde él recibe personas. Él es nieto del Baba Sali, un gran cabalista, de esos verdaderos cabalistas que no están en Facebook, no están en YouTube, no están en ninguna parte. La única manera de verlos es allá directamente. Y como fui también a pedirle consejo, de hecho antes de venirme para Colombia fui a hablar con él sobre este viaje. Me dijo cosas bastante interesantes y sorprendentes que en su momento todavía me sigo preguntando por qué dijo tal o cual cosa. La verdad que él dijo cosas muy bonitas. Eh, pero hay una historia con él, me la contó uno de mis rabinos, Rabino Rubisten. El viejo Rubisten me comentó que él también lo visita muy frecuente. Me comentaba que una vez
eh, el rabino Abu Hatzira le contó que, que su abuelo, el Baba Sali, le apareció en sueños muy molesto y le preguntó, le dijo, ¿por qué estás molesto, querido abuelo? Y él le dijo, ¿cómo no voy a estar molesto si Mashiach estuvo frente a ti y lo recibiste sentado? No te paraste ante él. ¿Qué significa esto? Que él recibe tantas personas. De hecho, cuando yo, las veces que fui, esta historia fue mucho antes de que yo fuera a conocerlo, las veces que fui, él estaba en una silla de esas altas en la que prácticamente se recuesta, pero no está completamente sentado abajo. Él está sentado a una altura casi como si estuviera de pie. Y la razón es esa, ¿ya? Porque él no sabe quiénes llegan por allí, y él no sabe quién se para frente a él. Y su abuelo le dijo eso, le dijo, Mashiach estuvo parado frente a ti y tú lo recibiste sentado. Entonces, desde ese momento, como él no sabe quién es quién, él siempre se sienta a esa altura, ¿ya? Se sienta para no estar sentado si llega alguien. Ahora, también está dicho que tal vez esa persona que se presentó, que no sabemos quién es, tal vez ni siquiera sabe que es Mashiach, porque también eso es otra cosa. Mashiach no anda por allí diciendo yo soy Mashiach, ¿ya? Pero en el caso del Jarrabej en Vital, pues obviamente él se le reveló, él lo sabía, su maestro tal vez se lo dijo, pero de resto hay muchas personas que pueden tener el potencial, muchos grandes sadiquín de Israel que han tenido el potencial de ser Mashiach y tal vez tuvieron una chispa de Mashiach para ser precisamente esos líderes de la generación. Pero pensar que entonces un sabio, pensemos en el Javi Vital que es Mashiach, por ejemplo, que él está dicho que ahí ha dicho claramente que él era Mashiach, a que pensar que no lo era porque no cumplió tal o cual cosa, hay que entender que son dos etapas. Una es Mashiach potencial, otra cosa, Mashiach revelado. Cuando es revelado, nadie va a tener duda de que es Mashiach. Pero potencial, muchos han habido y tal vez no somos capaces ni siquiera para definir quién es exactamente o quién no, excepto lo que sí está dicho de algunos sabios, como ya mencioné. Dice acá Norma, en cada generación está Mashiach ben David y ben Yosef, pero no se encuentran porque aún no hay mérito para la Geulah. Bueno, sí, en el caso de Rabbi Vital está dicho que se encontraron, pero en verdad es un tema bastante profundo en el que yo también, en verdad, tengo muchos desconocimientos de esa relación Mashiach ben Yosef ben David. Tal vez profundice un poco más sobre el tema, cuando tenga más claro muchas cosas, tal vez compartimos. Pero el punto es que sí, nos ha dado esto es un trabajo, no es de Mashiach, no es Mashiach que viene a arreglar todo. Nosotros tenemos que hacer parte del proceso para que Él se revele, para que Él venga. También está hecho en la Gemara Sanedrín de que Él viene, Él nace en cada generación. ¿Ya? Cuando hubo el tema del COVID, todo el mundo lo que hablaba, también grandes rabinos de red dijeron que Mashiach estaba en Israel o algo así. Y yo dije, bueno, ¿cuál es la novedad? O sea, de que me digan que Mashiach está en la generación, para mí no es ninguna novedad, es algo muy viejo, pero que me digan que se va a revelar o que ya eso es otra cosa. Pero de hecho, en la Gemara que Mashiach siempre viene en las generaciones, o sea, nunca Hashem nos ha dejado en parte desamparados. Además, siempre ha enviado grandes sadiquín, que son como esos pastores precisamente para el pueblo israelí y también hoy día para las naciones. Si algo recalcó o resaltó mucho el Rebbe, es precisamente de no ser solamente un líder para Israel, ¿ya? Sino un líder también para las naciones, para grandes políticos que iba a consultarle, a pedirle consejos, a tal punto que Estados Unidos consideró una de las figuras influyentes y el Día de la Educación fue celebrado como la fecha de nacimiento del Rebbe, ¿ya? Entonces, sin duda ha sido uno de los sabios contemporáneos que ha influido muchísimo, no solamente en el pueblo judío, sino en todas las naciones, y él fue el que revivió el tema de las 7 leyes y hay que difundir y hay que, o sea, en verdad el Rebbe fue un gran líder en ese aspecto. Ahora, por eso digo, eso no se parece a la idea cristiana de Mashiach, porque la idea cristiana de Mashiach ves un hombre, un Dios hecho hombre, etcétera, ya son cosas completamente distorsionadas y por eso no se puede comparar esa idea que algunos tienen a ese cristianismo, no tiene nada que ver. ¿Ya? Ahora, ya expliqué un poco que no es algo de Jabat, es un tema que también en la historia hay muchas cosas que se dicen sobre esto,
sobre grandes sabios también que se comentan que posiblemente el Mashiach, otros como ya que le comenté, Rabbi Haim Vital. Pero el libro aquí en este punto lo trata de abordar de una manera un poco más tranquila, sin entrar en esos debates y estas cosas. Dice lo siguiente. Dice, este libro presenta las enseñanzas y sabiduría del Rebbe, el rabino Menachem Mendel Schneerson. El Rebbe nos habría pedido leer con atención y objetivamente y aplicar esta enseñanza a nuestras vidas, volviéndonos personas más conscientes y compasivas, mejorando nuestra persona y nuestro mundo, haciendo lo mejor que podamos. Y sin embargo, hay una distracción que está oscureciendo estos temas esenciales. Escuchen esto. O sea, el Rebbe, o sea, lo que en verdad debería importarnos y donde deberíamos concentrar nuestras energías no es si el Rebbe era Mashiach o no y entrar en esos debates, sino en el mensaje que él dio. No sé si han escuchado la historia también de David Amelech. David Amelech era nieto de Ruth, una de las no de las primeras, pero una de las cuales se aprende mucho sobre temas de conversión, una de esta persona, de esta mujer. Y si no lo sabían, solamente analicen un poco la historia del rey David y en verdad quedan muchas preguntas en el aire o muchas cosas que parecen raras, parecen bastante extrañas. Por ejemplo, el profeta Shemuel se presenta ordenado por Hashem para ir a visitar la casa de Ishai y cuando la gente veía al profeta Shemuel, todos temían porque sabían que algún mensaje traía y entonces él va a la casa de Ishai, le dice, tienes tus hijos, he venido a visitarte porque vengo de parte de Hashem. Tal. Entonces él le dice, sí, Ishai trae a todos sus hijos menos a David. No, ¿por qué? O sea, ¿por qué no trae a David? Además, incluso después, él los presenta a todos y el profeta sabe que no está el ungido de Hashem ahí, el rey, el próximo rey de Israel. Entonces le dije, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, pero él está por allá. O sea, ¿cómo que un padre es? Es como si hubiera cierto desprecio, o no desprecio, ese es raro, es que no sé la palabra, pero ¿por qué no trajo a David también a presentarlo con los demás hijos? ¿Por qué esperó que el profeta Shemuel le preguntara? Además, Como muy insignificante. sí parecería, pero no me atrevo a decirlo porque a final de cuentas no, es algo muy oculto aquí. Y así viene y bueno, lo traen, lo presentan. Incluso le dice, sí, tengo un hijo que está pastoreando, pero vamos a comer. O sea, como si no fuera importante el asunto y incluso también de alguna manera, entre comillas, como si no fuera muy respetuoso con la misión del profeta. O sea, porque el profeta vino a algo, entonces le dice, no, pero vamos a comer. Entonces, o sea, es raro, el relato es raro. Además de eso, está escrito también en la tradición judía de que los sabios discutieron sobre la conversión de Ruth, y si en verdad era o no correcta esta conversión, por lo que ella era moabita y había una prohibición de recibir moabitas en el pueblo de Israel. Entonces los sabios, la mayoría decían, sí se puede, porque la prohibición es con los hombres moabitas, no se pueden aceptar, pero las mujeres moabitas sí se pueden aceptar, pero otros opinaban que no. Entonces hubo una discusión incluso después de la muerte de Ruth, incluso cuando ya David estaba vivo, sobre si realmente todavía ya, o sea, vamos a decir, nieto, cuando existía el nieto de Ruth, los sabios todavía discutían sobre si había sido correcto o no haber aceptado a Ruth en el seno de Israel. O sea, todavía tenían dudas. Y todo esto continúa incluso en la vida de David. Le cuestionaron mucho a David, lo vieron también como que incluso discutían si en verdad él era alguien que se podía aceptar como parte del pueblo de Israel o no. ¿Y dónde terminó todo esto? Después, ¿saben dónde se confirmó un poco? ¿Dónde, por ejemplo, se quitaron las dudas las personas? En un evento cuando el rey Shlomo, ya después de que haya muerto David, intenta traer algunas cosas, unas vigas al templo, y las puertas del templo se cerraron. ¿Ya? Y no abrían, eso está en la Gemara en Sanedrín, si no estoy mal.
Y él empieza a rezar y empieza a pedir que por favor, y haciendo todos los secretos que él conocía para que las puertas abrieran y las cabanas y todo, no se abrían las puertas para él. Entonces, en un momento él dice, Hashem, no lo hagas por mí, hazlo por los méritos de mi padre, el rey David. En ese momento las puertas se abrieron. ¿Ya? Y el pueblo presenció todo eso, entendió quién era David para Hashem. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué pensemos en esto? ¿Por qué pensar en, sí, por qué pensar, por ejemplo, Ruth era una moabita, digamos, los moabitas descienden de dónde? De la relación que hubo entre Lot y sus hijas, ya, ascienden de ahí. O sea, miren de dónde está surgiendo Mashiach. Está surgiendo de algo muy, o sea, uno esperaría lo obvio, ¿no? De algo muy, pero de ahí, o sea, lo que quiero decir es que las cosas a veces grandes, el Yetzer Hara se pega y trata de ocultar muchas veces, o a veces las cosas son tan grandes como este surgimiento del rey David, que Hashem no las trae desde un camino normal, las trae de un camino donde lo obvio la gente cuestiona, donde la gente tiene dudas, pero de ahí viene de algo, o sea, es tan grande esta revelación o esto que está surgiendo en el mundo que no se puede presentar de una manera revelada y obvia para todos. ¿Ya? Ahora, no con eso estoy diciendo, y no, mi intención no es asegurar, vuelvo y digo, si el Rebe era Mashiach o no, eso no lo sé, pero no me extrañaría de que tuvo una chispa de Mashiach para nada, pero obviamente sabemos que no es Mashiach Badai, porque obviamente no tenemos el templo, no tenemos muchas otras cosas, pero lo que está diciendo aquí Rabino Shimon Jacobson dice es, el foco, hay una gran distracción que está oscureciendo estos temas esenciales. ¿Cuáles temas? O sea, la labor del Rebe. Él hizo una labor muy grande de hacernos más conscientes, mejorando a cada persona en nuestro mundo, haciendo lo mejor que podamos, etcétera. Y sin embargo, hay una distracción que está oscureciendo estos temas esenciales. El foco de gran parte de la atención prestada al Rebe antes que al estudio y aplicación de sus enseñanzas para producir la redención ha pasado casi exclusivamente a la cuestión de si el Rebe mismo es el Mesías o no, sin ignorar el hecho de que este interés refleja el profundo anhelo humano de trascendencia. Esto puede apreciarse plenamente solo cuando se lo pone en el contexto de la búsqueda abarcadora de redención y nuestra participación activa como sus vehículos, como los vehículos de la redención. O sea, nosotros, ¿viste? Lo que estoy diciendo, nosotros somos los que vamos allanando el camino para la Geulah, para Mashiach. Dado que este libro expone las ideas no adulteradas del Rebbe sin comentario personal u opinión editorial, creo que este problema debería replantearse aquí con la pregunta: ¿cómo habría respondido el Rebbe a la pregunta de si es o no el Mesías? El enfoque debe basarse en la verdad objetiva y no estar determinado por la opinión, la emoción o intereses partidistas. O sea, no es por este tema que debe estar motivada la respuesta. El Rebbe enseñó que la Torá es la diapasón de la verdad objetiva y absoluta. En consecuencia, debemos buscar las respuestas que nos da la Torá antes que tratar de manipular sus verdades para acomodarlas a nuestras creencias. En la Torá, Hashem dice que la redención vendrá para toda la humanidad y que será conducida por un Mesías, un líder mundial, con un mensaje universal y la capacidad de transmitir ese mensaje a todo, a modo que resuene en cada persona sobre el planeta. El Rebbe afirmó claramente que ahora hemos llegado al umbral de la redención y debemos hacer todo de nuestra parte para anticipar y prepararnos para esta era, mediante el estudio y las buenas acciones. Algo central a la enseñanza del Rebbe es el reconocimiento de que Dios nos ha dado a cada uno la capacidad de realizar nuestra misión en la tierra, de alcanzar un estado de redención interior y de reconocer al líder que nos conducirá a la redención universal. Ya creo que lo hablamos la clase pasada. La redención, ¿por dónde debe comenzar? Por nosotros mismos, interiormente. Redimirme de mis cadenas, de mis malas cualidades, de mis malas cosas. Eso, por ahí empieza la redención. ¿Ya? Entonces, dice, y de reconocer al líder que nos conducirá a la redención universal. Nadie puede decir quién es el Mesías. Nadie puede decir eso. Solo estudiando y comprendiendo las palabras de Dios en la Torá sobre el Mesías podemos comprender quién llena esas condiciones, como ya mencioné algunas. El Rebbe predicó apasionadamente la autonomía en el curso de una búsqueda espiritual
nunca le pidió a nadie que aceptara su autoridad ni como Mesías, ni siquiera como Rebe. De hecho, hay un video muy interesante donde el Rebe siempre transportaba un carrito, pues, un tono muy viejo, pero sí un modelo antiguo. Y resulta que entre muchas personas decidieron recoger un dinero y cambiarle el carro a Rebe, un carro más moderno, un carro más bonito. Y cuando él está fuera del 770 y llega al carro a recogerlo, él pregunta, ¿dónde está mi carro? Y dice, no, Rebe, y le dijeron como muy emocionados de que ese era un regalo para él. Y el gesto que hace como que quiten esto de aquí, o sea, tráigame mi carro, el de siempre. O sea, el Rebe no perseguía ese cabot, ni si tuvieran vida, él tampoco hubiera permitido que le llamaran que era Mesías o algo así. Por eso aquí no estaba, nunca pidió a nadie que aceptara su autoridad, ni siquiera como rabino, o sea, nunca los obligó a eso. Y mucho menos como Mesías, ni siquiera como Rebe. Generosamente ofreció sus enseñanzas a quien quisiera escuchar y respondiera. No estaba interesado en perpetuar su nombre. El Rebe solía decir que cuando su mensaje fuera compartido con otros, debía hacerlo de tal modo que produjera más beneficio en quien lo recibiera. Si era mejor mencionar el nombre del Rebe para el mensaje, que así fuera. Y si eso podría de alguna manera apartar al receptor, el mensaje no debería incluir su nombre. O sea, si la intención aquí no es el Rebe, la intención aquí es acercar a la gente a Hashem. Y si alguien tiene apatía por X motivo sobre mencionar el Rebe, alguna cosa que dice el Rebe, entonces no me menciones. Pero si mencionarme va a ayudar a la persona, entonces menciónalo. O sea, aquí no interesa el Rebe, lo que interesa es la persona y su cercanía con Dios. La autopromoción era antitética a la persona del Rebe. Entonces, el Rebe es el Mesías. Esto debe responderlo cada uno. Pero recordemos que sea cual fuere nuestra respuesta, debe incorporar nuestra obligación para con el objetivo general que nos motiva a perfeccionarnos a nosotros y al mundo que nos rodea, inspirándonos a traer la redención para nosotros y todos los que conocemos y anticipando la redención del mundo entero. En pocas palabras, queda a consideración de cada quien. Ya se explicó de manera general algunas cosas sobre este concepto, pero queda a consideración de cada quien porque al final de cuentas eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje. Lo importante es lo que nos sirve. Si tú crees que no es Mesías, entonces que eso te sirva para tu crecimiento personal y para ayudar al mundo. Y si no crees, y si crees que es Mesías, entonces que eso te sirva para tu crecimiento personal y para ayudar al mundo. No importa aquí lo que creas en pocas palabras, sino que al final de cuentas se consiga precisamente una mejoría en lo que es el camino electoral. ¿Okay? Ese es el epílogo que tenía aquí el rabino Simon Jacobson, el autor. Y al final nos deja una nota personal. Yo creo que estas son las palabras realmente de él, como él lo dijo. No hay ninguna palabra mía en todo esto. Son palabras de Rebe, aquí donde él se toma el espacio de transmitirnos algo como autor. Y dice aquí una nota personal. En un primer momento le di a este libro el nombre de Realidad, porque para mí realidad es la palabra que encarna al Rebe. Perdón. Dice, porque para mí realidad es la palabra que encarna al Rebe. Y el Rebe es, en una palabra, realidad. Cuando uno habla con el Rebe o lo escucha o leía sus palabras, lo transportaba a algo que era verdaderamente real. No había superficialidad, vanidad o chisme. Había un sentimiento constante de urgencia, un sentimiento de que nuestras acciones realmente importaban, que la gente realmente importaba, que tú y yo y todo lo que hacemos es de importancia vital. Y en un clima de cinismo y egoísmo, era más que revitalizante experimentar el sabor de esa realidad. Creo que debajo de la superficie muchos de nosotros somos solo complacientes. La presión de la sociedad nos ha convencido de que cualquier persona individual apenas sí importa, que viviremos y moriremos y en última instancia el mundo seguirá sin cambios. Es simplemente erróneo. Como un buen maestro comunicó esto mediante sus acciones, tanto como sus palabras, mediante su capacidad de hablarle al corazón hasta el amanecer, mediante su sensibilidad a nuestras flaquezas e incertidumbres, mediante su paciencia como maestro a repetir una idea una y otra vez hasta que era absorbida,
mediante sus interminables súplicas a Dios para aliviar el dolor y el sufrimiento humano. De todos estos modos, el Rebbe encarnó un compromiso inquebrantable con la virtud y una flexible confianza en el espíritu humano. En nuestro mundo fugitivo, esa confianza crea una seguridad que nada puede quebrar. Le da a una persona algo realmente significativo por lo que vivir. Extraño al Rebbe, lloro por el Rebbe, un verdadero hombre de Dios. Mi corazón y mi mente sigue hablando horas y horas, su rostro brillante, compartiendo con nosotros el gusto de la realidad. Estoy comprometido a compartir el Rebbe con toda persona con la que entro en contacto. No hay dudas que en mi mente, de que el Rebbe y su mensaje prevalecerán. La realidad siempre lo hace. Esa es su naturaleza. Ahí termina el libro. Las últimas palabras del libro son muy emotivas, la verdad. Yo personalmente extraño a mi rabino también, quien tuvo el mérito de estar frente al Rebbe, de aprender del Rebbe. Muy joven él. Hay videos. ¿Han visto los videos de Chabad, esos gem que publican? Hay un video que vimos en estos días donde está mi rabino, lo vimos ahí, estaba jovencito. Estaba en este video de hecho les comparto de pronto la foto mostrarles cómo estaba. Él estaba joven, tal vez tenía que, no sé, 19 años, no sé, se ve bastante joven. Mi rabino de Benito de Moria, rabino Soren Lapidus. Y yo una vez le pregunté, saliendo del cólel, íbamos caminando, y le pregunté sobre este tema. Y me dijo, Asha, mira, en verdad hay algo en la Gemara, como una tradición de que de alguna manera los alumnos siempre esperan que su maestro sea Mashiach, o sea pero el problema no es ese, me dijo, el problema es que se quiera convencer a la gente sobre que revela Mashiach. Estas fueron sus palabras, me parecen muy sabias, el rabino Shoen Lapidus. Yo creo que en eso se incurre un error, ¿no? Porque piense cada quien, ya eso es cuestión de cada quien, hablo muy personalmente. Pero el problema es ese, como empezar a ese proselitismo, ese fanatismo que también en todas partes hay. Ahora, en lo personal, yo también lloro por mi rabino y me acuerdo mucho de sus enseñanzas y yo me pongo a pensar, si era un rabino para mí muy importante, que quise como un padre, pues imagínese ver al Rebbe, estar con el Rebbe, como dice que llora Simon Jacobson. Entonces debe ser algo bastante fuerte, bastante, o sea, un vacío muy grande que queda. Y yo creo que el mensaje que nos queda a nosotros es cómo uno puede hacer algo por esas personas que uno admiró y que estuvieron allí, es comportándose lo mejor posible que uno pueda. Hay una historia que escuché de Rabbi Ram Aniyar en su discurso por la muerte de su padre, que se acostumbra hacer un discurso ante al fallecido, generalmente elogiándolo, las cosas buenas que hace, que dejó. Y es muy conmovedor. De hecho, yo lo escucho de vez en cuando, porque escuchar a Rabino Ran llorando y hablando de su padre es muy conmovedor. Y no es una conmoción que uno se quede como neutral. De alguna manera lo impulsa a uno a ponerse las pilas en la vida, en las cosas que está haciendo, como que uno dice, tengo que hacer más. Eso ayuda mucho, un discurso fúnebre. Entonces, recuerdo que él decía que cuando su padre fue también muy reconocido, Rabino Niyat, no recuerdo el nombre ahorita, y la gente lo respetaba, le quería mucho, le apreciaba y lo veía como una persona muy santa. Y cuando él era joven y la gente le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cuando iba a la yeshivot, alguna cosa, no, yo soy Amran Niyar. Niyar, tú eres hijo de señor, no me acuerdo el nombre, Aniyar. Sí, sí, claro. Oh, wow. Todo el mundo se alegraba y le elogiaba, lo felicitaba. Wow, o sea, qué mérito, qué bonito y tal. Y dice que de tanto escuchar eso, en algún momento él se sentía orgullo, sentía como, y ya entonces ya lo decía, yo soy Enram Niyar, hijo del rabino. Él lo decía en su juventud, comentaba eso, hasta que un día un rabino anciano le dijo, mira, mijo,
es muy bonito sentirse orgulloso de cómo la gente quiere al padre de uno, pero no es lo que debe preocuparte o lo que debe interesarte. Lo que debe interesarte es que tu padre se sienta orgulloso de cómo tú caminas aquí, allá donde quiera que él está. Wow, esa frase me encantó muchísimo. Y es cierto, lo mejor que uno puede hacer por alguien que falleció, que estimaba que es un ejemplar para uno, es saber que está allá viendo y que uno debe procurar ser lo mejor. Entonces, en verdad, yo creo que el mensaje es ese. O sea, si hoy día nos conectamos con el Rebe, con su libro, con la enseñanza, debe ser para motivarnos. Y solamente debemos analizar que hace, como decíamos hace un momento, deja aquí miro la cuenta que hice, hace 2 años, 7 meses, 23 días empezamos a estudiar el libro. Yo me atrevo a asegurar que hoy día ninguno de ustedes es el mismo de hace 2 años, 7 meses, 23 días. Este libro para mí cambia vidas y la primera parte donde es ese manual de las etapas de la vida, de la niñez, la juventud, aprendido incluso para los hijos que van creciendo también. En verdad yo creo que es un libro que hoy día podremos decir, terminamos pero volveremos. Como decimos en la Gemara cuando terminamos un capítulo. Regresaremos a él, porque es un libro, no es para archivar, no es para guardar en la biblioteca y decir, ya me lo leí. Entonces, en lo personal me siento muy contento, muy emocionado también de con ustedes, de que sean parte que hayan sido parte de este estudio, que hayan sido parte de este logro, de que a pesar de todas las dificultades que tuvimos y los tiempos y todo, pues lo concluimos. Debemos nosotros también concluir cada cosa que nos propongamos, sobre todo aquella cosa que va en aras de la Torah, en aras de acercarnos a Hashem, en aras de mejorarnos, en aras de ayudar a mejorar a otros. Eso debe ser una inspiración y que hoy día concluimos no solamente el libro, sino una meta que nos propusimos hace tiempo. Entonces, creo que es motivo de alegría. Pero también quiero darle las gracias por todo este camino y he hecho también bonitas amistades con ustedes, personas que también se sumaron fue con el estudio, personas que no eran parte de mis alumnos cuando comenzamos. Hoy día se ha crecido mucho el grupo también, Baruch Hashem, y he aprendido muchísimo de cada uno de ustedes, de sus preguntas. Esto no es una información que va de aquí hacia allá simplemente, sino en verdad hay una retroalimentación y le agradezco mucho a Hashem por su vida, por cada uno de ustedes también. Y bueno, yo creo que es momento de alegrarnos. No sé si quieren compartir una idea, puede ser, por ejemplo, algo, un capítulo, un tema que el libro también les haya llegado al corazón, que les haya en verdad ayudado a tener como ese faro en muchas cosas de su vida. Quisiera escucharlos y bueno, que sea todo esto para mucha bendición de situación. ¿Tienen algo que decir, algo que compartir? Pueden abrir sus micrófonos, abrir sus corazones también y compartir algo de lo que ustedes creen que este libro también les cambió. Aquí levanta la mano, señora Alicia, adelante. Gracias, Rap. Buenos días. Me quedo, Sí. aunque no estuve en todo el curso, anteriormente lo habíamos estudiado, o yo lo estudié con el rabino Ariel Grossman, y me quedo con las palabras que salen del corazón, entran al corazón. Y este libro, no es solo un libro, de verdad, como dice usted, Rabino, es una guía. Mi esposo lo trajo de Argentina, lo mandó a traer. Fue uno de los primeros libros de hace más de 20 años. Y para mí es, como le digo, una guía donde en cada situación de la vida de uno, yo nada más lo abría y veía los prólogos, porque no es como para leer y leerlo todo, sino en cada situación que tenía, yo buscaba ese pedacito del que había hablado. Como dice usted, si creemos o no que sea el Mesías, yo me quedo con lo que él me enseñó a mí, que fue la introducción a las 7 leyes. Y para mí eso es
importante. Sí, Sí. ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Esa frase me encanta a mí también. Palabra que sale del corazón, llega al corazón. Y de verdad que es así. Y bueno, la verdad que gracias, señora Alicia. También creo que es así como usted dice. Yo generalmente voy haciendo noticas, voy a veces subrayando cositas. Y me gusta. Y sí, uno se orienta por el título, por el índice a veces y busca algún consejo allí. Hay muchas maneras. De hecho, en Chabad acostumbramos a hacer eso a veces en las cartas del Rebbe también. Muchas cartas que escribió de los Rebbeín, a veces buscamos consejos en ellas. Y por eso eso que usted hace es prácticamente lo que hacemos nosotros también con las otras cartas. Y ahí están palabras de Torah que nos ayudan muchísimo en nuestras vidas. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. Y no sé si alguien más quiere decir algo. Si quieren algo en el chat. Bueno, ya que nadie habla, Ah, sí. yo. Eh, Cuando yo entré a esta clase, sí, yo entré un poco, no llevo los 2 años, pero sí vi los videos cuando Stephanie me dijo que, pues muchas gracias, Stephanie. Ujú. Yo dije, wow, este libro ya lo había recomendado mucho el Rab Ariel, pero la verdad no, por una u otra razón, o sea, ni lo tengo, el libro ni lo tengo todavía. Ujú. Pero digo, el tema está interesante, es una vida plena de sentido y siempre, pues a veces las personas pensamos la felicidad es la plenitud, entonces digo yo, ¿qué será esto? Y a la medida que todo el estudio, yo creo que sí tengo un poco más del año en este estudio, Ujú. Me he dado cuenta que la plenitud, entonces para mí, según este estudio, o sea, hay mucho que estudiar y es Ujú. como diario, es decisión. Y es Ujú. misma ir, como usted dice, ir mejorando. Y aunque me doy unas caídas, unos sopapos, pero es eso, es ir buscando más hacia dónde va mi vida. O sea, este libro Ujú. está muy bonito, sí merece un buen Lejaim porque, Ujú. o sea, creo que está orientado en eso, hacia dónde va mi vida. Claro, así es, un buen Lejaim. Así es. No, hay que sea mucha alegría, la verdad, mucha alegría. Por acá dice Stephanie, Baruch Hashem, y gracias por todo este tiempo. Me enseñó a ser más flexible y tolerante en este camino, más que todo con el tema familiar. Gracias, Rap. De hecho, Stephanie, sí, Stephanie me acuerdo que se emocionó mucho y fue la que creó como este grupo para incluir otras personas que de pronto no estaban dentro de mi círculo de estudiantes. Y bueno, ahí mucha gente, Baruch Hashem, se conectó y compartió y también conocí mucha gente. Gracias, Stephanie, también a ti por esa iniciativa. Y bueno, chicos, si no hay nada más que decir, por aquí levantó la mano Rachel. Así, adelante, Rajelita, de compartir algo. Un momento, así ya. Pues no, Rabino y a todos los del grupo, porque darle las gracias, porque a veces, por ejemplo, yo hay veces que hay cosas que no entiendo, Ujú. pero no sé qué pasa, que en realidad uno sí siente que uno, aunque hay cosas que no entiende, pero uno dice, uy, queda uno como con chalón en el corazón, o sea, como con paz adentro después de Ujú. la... Entonces, muchas gracias, Rabino, por todas sus enseñanzas. Y verdad que, por ejemplo, estos días que cuando usted dio la paracha, que uno ya se acostumbra como a estudiar y a verlo a usted, entonces yo era como mirándome, porque, y me hace falta, la verdad que hay veces que uno está muy Ujú. ocupado y yo hay veces que veo, por ejemplo, en el grupo compañeras que dicen, ay, me perdí la clase, no pude, y yo soy muy como de no hablar mucho, no sé, pero yo Ujú. también hay veces que me pierdo la clase y me duele perdérmela porque, bueno, uno se la ve pero uno se la ve en la que queda grabada, pero no es como lo mismo Ujú. porque siente como que está con usted ahí al Ujú. lado. Es algo que no sé. Ujú. Entonces, muchísimas Sí. gracias, Rabino, y a todos, porque uno aprende mucho de todos los compañeros y de todo, y no, de verdad que darle las gracias. Sí, darle muchas gracias, Rabino, porque, y usted nos quiere muchísimo, o sea, yo Sí. no sé usted cómo hace para querer a tanta gente. Sí,
porque usted nos quiere mucho y mire que usted todo el grupo que tiene, y me imagino la cantidad de gente que usted le enseña, y todo el trabajo que usted tiene, más sin embargo, usted siempre está pendiente de esos detalles. Por ejemplo, cuando son las fiestas, uno está diciendo, bueno, estas fiestas que hay que aprender, y viene usted ahí mismo y nos enseña algo de esta que no sabíamos, o si la habíamos escuchado, no era el momento de nosotros aprenderla. Bueno, todo a su debido tiempo, pero de verdad, principalmente darle las gracias, Rabino, por su tiempo, por todo lo que nos quiere a nosotros. Muchísimas gracias, Rabino, de verdad que sí, muchas gracias. Gracias, Raelita, por tus palabras del corazón. Y sí, siempre trato de sacar el tiempo en la medida de mi tiempo. Siempre respondo, a veces me demoro, pero sí, la verdad es que me apasiona, me gusta enseñar, me gusta tratar de transmitir algo. En algún momento de mi vida, hace tiempo, dejé como de enseñar, por lo menos así, porque me concentré en mis estudios y les soy sincero, me faltaba algo. Me sentía como que me faltaba algo, por algún lado tenía que explotar. Y al final otra vez empecé a enseñar. Es mi pasión, me gusta enseñar. Lo disfruto mucho, disfruto también escucharlo, compartir con ustedes y gracias también por ese cariño que también es mutuo. Por acá levantó la mano la señora Elsie, Rabino, adelante. espere un momentico. Y otra cosa que yo me siento orgullosa de, a veces digo, como ahora que usted está diciendo el que veneraba el papá, y bueno, yo es con usted, yo digo, bueno, mi rabino, o sea, yo como tengo un rabino, es que yo tengo un rabino, y yo le digo a la gente, no, mi rabino dice tal cosa, es que yo tengo un rabino, a veces me pregunta, digo, no, espere un momentico, yo de pronto miro a ver, le pregunto, rabino, o yo digo, bueno, el rabino nos enseñó tal cosa, entonces yo me siento orgullosa y gracias primeramente al Creador que nos dio esa oportunidad de tener un rabino. No todos tienen un rabino. Gracias, Gracias, Raelita. Bueno, gracias a ti también. Y bueno, sí, Baruch Hashem. Adelante, señora Elsie. ¿Quiere comentar algo también de la comunidad de apartado también, de Rajelita también de allá de apartado? Espero visitarles pronto. De Salvación puede ir por allá. Adelante, señora Elsie. Muy buenos días a todos. Lo estamos esperando, Rabino. Estamos con ansia. Sí. Rabino, nosotros pues yo, como dice Rajelita, hinchada, como todas orgullosas de tenerlo a usted como Rabino. De verdad que sí, es un pinche. Y bueno, antes de hablar del libro, por ejemplo, con la señora Alicia y las mujeres de conexión, del grupo de mujeres de conexión, muchas no tienen la dicha y no tienen esa oportunidad de tener un rabino como nosotros lo tenemos. De verdad que esto es una gran oportunidad. Muchísimas gracias, rabino, por querernos tanto, por dar amor, por estar pendiente de nosotros, por sacar tiempo. Yo no sé de dónde, pero sacar tiempo para nosotros y para estar con nosotros, de verdad, que yo sé que nos quiere mucho y yo también lo quiero mucho, nosotros lo queremos mucho, yo sé que sí, Rabino. Y en cuanto al libro, nos ha enseñado que no, pues que somos una alma que Hashem puso, que está en nuestra vida y que está pendiente de nosotros, que vinimos a cumplir una misión, no solamente como nos enseñaron, nacimos, crecimos, nos reproducimos y morimos, no, que tenemos una misión en esta vida y esa es corregir, y de verdad que en esta corrección hemos conseguido paz, he conseguido paz, ya uno ve las cosas de una manera diferente, entendiendo este mundo de la unicidad de Hashem, que es maravillosa, que nos da mucha alegría, que me da alegría, pues, aunque hay momentos que son difíciles, pero sabemos que Hashem siempre está dándonos lo mejor. Eso es muy bonito, es maravilloso tener esta vida diferente, porque aunque estamos juntos con mucha gente, tenemos una vida diferente. Muchísimas gracias, Rabino. Gracias. Y bueno, todas estas palabras, obviamente, gracias a Hashem por lo que dicen. Y yo también me siento elogiado, pero como nos enseña Rey, precisamente que la humildad está en reconocer que todo lo que tenemos y lo que creemos propio, a fin de cuentas, son cosas que Hashem mismo pone en nuestras vidas, que nos dio esos talentos, esas cosas que otros también de pronto ven como bonitas, como que elogian. Entonces, bendito sea el Creador que nos permite y nos ha permitido conectar y crecer, no solamente en lo personal, sino también en esa amistad y ese cariño que se ha forjado también aquí.
Gracias a la señora Elsie. Por acá también levantó la mano. Parece que Edgardo primero. Adelante, Edgardo. Ok. Sí. Bueno, shalom. Buenos días. Bueno, muchas gracias Buenos días, buenos días. por haber llegado a este momento de haber culminado el libro. Yo llegué un poco tarde al estudio, pero me di cuenta que el libro está muy bien estructurado, está muy bien concatenado con todos los puntos. Y bueno, espero próximamente poder adquirirlo con la ayuda del creador y dar una buena repasada. Eh, Quería hacer eh, algunas preguntas referentes al epílogo. Sí, sí. Eh, la primera pregunta es, eh, los, los sabios de Jabad, bueno, hay un grupo de los sabios de Jabad que toman al Rebbe, o sea, como el Mashiach, o sea, el Mashiach, pero es que, o sea, lo aseguran de una manera tan tajante. Eh, Mi pregunta es, ¿eso está, digamos, bien visto? No sé, porque, o sea, yo me he dado cuenta digamos, en todo este tiempo en el camino del monoteísmo, que el judaísmo es muy celoso con el tema del Mashiach. Entonces, ellos lo aseguran de una manera tajante, pero, eh, por ejemplo, hay una página que se llama Viene Mashiach, que es muy buena, demasiado buenísima esa página. Entonces yo hice una pregunta allí y ellos me hacen que ellos creen 100% que él es Mashiach, pero eh, eso no estaría rondando, no sé, con, no sé, lo que pasa es que es un poco fuerte decir esto, pero Con la base con de la la que yo base de la decía, que con yo el decía con el cristianismo. cristianismo. No sé si es que la boda será, sino que está contra las autoridades, las máximas autoridades del judaísmo. De hecho, ahí en Viene Mashiach publicaron una vez un artículo referente a la, a un dictamen, un edicto, algo así que se firmó en Jerusalén, por allá. Supuestamente grandes rabinos firmaron y decretaron que él era el Mashiach y salieron, hicieron caravanas en Jerusalén, camiones, camionetas con fotos del rey diciendo que ya el Mashiach había venido, que él era el Mashiach. Entonces, mi pregunta es, ajá, ¿y dónde queda todo eso? O sea, porque ajá, la redención sabemos que no ha llegado. Pero todos Sí, esos edictos que quedaron, todo eso que pasó en Jerusalén en los años 90. Entonces, Bueno, mira, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es referente al Rebe como profeta, porque eso es otra cosa. En la página de higuerot.com, donde tienen archivadas las cartas, una parte de lo que es la obra de Likutei Sihot. Ellos dicen que el Rebe es el profeta de nuestra generación y dicen que el profeta de nuestra generación y que cuando uno le escribe una carta al Rebe, como él es el profeta de nuestra generación, las respuestas que el Rebe nos da son exactas, son con una asombrosa exactitud, o sea, cito textual las palabras de Higuerot, o sea, la página higuerot.com, que es donde tienen archivadas las cartas del Rebe. Entonces, ajá, no hay profecía en nuestra generación, pero es el profeta de nuestra generación, podemos escribir, o sea, todos los problemas que tengamos, todos pueden ser solucionados con esas cartas. Sí. Entonces, ajá, no hay profecía, pero entonces él es el rey de nuestra generación. Entonces, ¿cómo quedamos con no sé, esa dicotomía, por decirlo de alguna manera? Vale, vale. Está muy relacionada a las dos Dos preguntas. preguntas. Pero mira, Mira, voy a aquí silenciar el micrófono porque me escucho. Ok. Bueno, mira, hay una cosa que uno debe tener claro como ser humano y es que el fanatismo está en todos lados. ¿Sí entiendes? O sea, se puede llegar a ser fanático en el fútbol, en la política, en el cristianismo, los evangélicos, etcétera. Les comentó algo que si ustedes lo pensaban, en el judaísmo no es la excepción, se puede llegar a ser fanático.
¿ya? Todo círculo social se puede ir a extremos, ¿ok? Ahora, si hablamos de la concepción general que se tiene, más o menos la que hablamos hace un momento en el libro y los comentarios que yo hice, la concepción general en cuanto a Chabad. Hay un grupo que cree que es Mashiach, lo asegura, hay otro grupo que no lo aseguramos, pero tampoco se nos hace difícil pensar que tal vez era Mashiach potencial, como yo le decía. Entonces, y como decía mi rabino, el problema es, según su palabra, el problema es querer convencer a la gente de ello. O sea, el problema no es lo que tú creas, el problema es que tú quieras que todo el mundo crea lo que tú crees. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, esas en pocas palabras son palabras de mi rabino, y yo creo que allí, hablando de grupos y de pronto de individuos, puede ser que algunos están actuando de esta forma. ¿Okay? Entonces, no podríamos cuestionar, digamos, todo lo que es el movimiento Chabad por lo que hacen algunos pocos o algunos que tienen ese tinte un poquitico fanático. Sin embargo, dentro de los que creen que el rey es Mashiach, tiene muchos argumentos, no es simplemente una cuestión del corazón. Y ahí es donde voy a algo interesante. Hay un libro que te lo mencioné la vez pasada, se llama Yehi HaMelech HaMashiach. Es un libro que me lo mencionaron, no lo he tenido, no lo he podido comprar, no está en inglés ni en español. He pensado que si voy a Israel Becertación lo voy a ver, si lo consigo, me gustaría leerlo. Pero es un libro que está centrado en demostrar por qué Rebbe era Mashiach, ¿ya? Y no es basado en la convicción, no es basado en lo que pensaba uno u otro, sino basado en muchos textos de la Torá, en muchas otras cosas. Y lo más interesante, por lo menos para mí, es quienes lo firman. O sea, quienes dan esta ascama al libro. Estamos hablando de grandes cabalistas y grandes rabinos de Israel. Entonces, por lo menos para mí, voy a hablar por mí, el asunto no es para tomar a la ligera. ¿Sí me entiendes? Porque yo no soy nadie comparado con los que están escribiendo estas cosas. Y yo pienso que de pronto, aquí el Rebbe de pronto en ese aspecto se hizo famoso, pero como dije antes, ya eso pasó antes, Rabbi Haim Vital, etcétera. Ya, y también sé que obviamente esto causa o ha causado algunas críticas, inconvenientes, etcétera, pero incluso a veces burlas. Pero Rabbi Ovadia Yosef, Rabbi Ovadia Yosef fue uno de los, si lo conocen, un gran rabino de Israel, sefaradí, y fue uno de los que era muy cercano al Rebbe, y fue uno de los que llamó la atención en un video, en un discurso en Israel, regañó a toda la gente que se burlaba de Chabad y los llamó al respeto, y que se burlaban del Rebbe. ¿Sí me entiendes? En pocas palabras, van a haber muchas posiciones divididas, van a haber extremos, fanáticos van a haber otros que no. O sea, el ser humano es complejo, pero al mismo tiempo hay cosas de fondo que te dejan pensar a ti, epa, este no es un tema como tan para tomar tan a la ligera. O sea, es un tema bastante interesante aquí. Y te voy a dar mi opinión personal. Yo estudié en el college con gente que uno en el argot de Jabal dice mashiachista, o sea, que creen que es Mashiach. Y eran buenas personas, buenos chicos. Nunca los vi como personas, digamos, fanáticos. Simplemente ellos tenían su posición y eran excelentes amigos y compañeros, hermanos de estudio. Esa fue una experiencia muy bonita y nunca me sentí mal. Además, otra cosa que también me puso a pensar muchísimo es que estando en Israel recuerdo que sí conocía a un muchacho que estaba en proceso de conversión en la línea de Chabad y mashiachista y todo. Y una vez en Rabanul le preguntaron, ¿usted cree en Jesús? Y dijo, no, ya para convertirse. No, obviamente no, es un falso Masías, es un min, hereje, etc. Y le preguntaron, ¿y usted cree que es Mashiach? Dijo, sí. ¿Ya? Entonces, que uno pensaría acá que eso es lo mismo que el cristianismo y que obviamente no puede, que eso abodazará y que no pueden aceptarlo, pero los rabinos se miraron, discutieron entre ellos y lo convirtieron al judaísmo. Entonces, si en verdad esto fuera un problema de abodazara como el cristianismo, ¿cómo le van a dar conversión a una persona así que cree que Rebbe es Mashiach? O sea, no es la misma, ese es el error. Yo creo que aquí es para analizarse también de las personas, sobre todo cuando vienen de este pasado cristiano. Esto choca.
pensar en otro Mesías, ¿sí me entiende? Choca y de alguna manera inconscientemente se piensa que es la misma idea, pero no es la misma idea, para nada. También pensamos que Jaime invita a Mashiach, también pensamos que Bar Kokhba lastimosamente se llenó de ego, hizo cosas que no debía hacer, ¿ok? Pero yo creo que el problema muchas veces se centra, y te lo digo con toda sinceridad, en el pasado cristiano que las personas tienen. ¿Ya? Ahí donde está cierto rechazo al asunto, porque no han comprendido realmente cuál es la visión de Mashiach desde el judaísmo, o no ha comprendido que también la visión de Mashiach que tiene Chabad en algunos grupos, como decíamos, no se parece en nada a la consideración de un Mashiach como el cristianismo. No pasa en nada. Ahora, yo sí creo que puede haber, a manera individual, personas que se comportan de tal o cual forma que creo que sí están incorrectos. O sea, ¿para qué tapar el sol con las manos y de pronto uno tapar cosas que de pronto están mal simplemente porque somos de movimiento Chabad? No, puede ser que algunas personas sí están haciendo cosas que no deben hacer, no están actuando de la mejor forma, entonces eso sí, no es algo que le trae beneficio a nosotros como judíos y tal vez incluso limita o como decíamos, oculta o desvía, no oculta, sino desvía el mensaje realmente importante que todo lo que el Rebbe dejó, primero. Segundo, con respecto a Igeret HaKodesh, las cartas santas, se llama así, o sea, son cartas donde el Rebbe, y no solamente el Rebbe, sino otros Rebbeim escribieron a muchos, y son muchos libros, eso es una biblioteca amplia, en el cual había una, son un montón de libros, son muchísimas cartas, muchísimas cartas. Recuerdo que alguien me preguntó una vez, ahí en el Kollel, un compañero de Israel, se llama, él era ucraniano, es ucraniano, él me dijo que si yo pensaba que el Rebbe está vivo, y le dije, claro, Badai, le dije yo, beta, o sea, seguro, está vivo, todos están vivos, Moshe está vivo, Rabbi Shimon Bar Yochai está vivo, Rabbi Yosef Karo está vivo, cada vez que leemos sus palabras nos conectamos con su vida, nos conectamos con el maestro, entonces todos están vivos, Moshe está vivo, claro, está vivo todavía Moshe en el pueblo de Israel, en cada una de las enseñanzas que tenemos hoy día. Y más allá de eso, está dicho en la Kabbalah que cada judío tiene una chispa de Moshe, tiene un pedacito de Moshe. Entonces, eso en verdad, los rebes tenían una grandeza que cuando escribían una carta, de pronto no la hacían como tú y yo lo podemos hacer. O sea, hay un mensaje ahí también. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una costumbre en Chabad de a veces, suena raro la costumbre de escribir cartas al Rebbe. Cuando yo la escuché la primera vez, suena raro porque dice Rebbe, pues Rebbe físicamente no está. Entonces, no es que uno le escriba cartas al Rebbe, sino que uno coge una carta, hace una pregunta, y uno va a un libro de Igeret HaKodesh y la pone allí y busca qué carta sale. Esto no es una práctica única de Chabad. Resulta que el Gaón de Vilna también hacía eso. Hay una práctica que está basada en la Kabbalah de abrir un texto de la Torah y poner el dedo a ver qué mensaje Hashem tiene para uno. Sin embargo, esto también estas prácticas místicas tienen una línea muy tenue entre lo que se convierte en Avodah Zará y lo que es santidad. ¿Ya? Por eso es que la Kabbalah en muchas cosas fue precisamente cosas que llevaron a la gente a la Avodah Zará, y por eso el Sanedrín, Sanedrín, la Gran Asamblea, estableció el Sidur y muchas otras cosas para alejar a la gente de esto, porque es que en lo espiritual, vamos a decirlo así, si en lo físico a veces nos cuesta ver las líneas divisorias, en lo espiritual la gente a veces se las pasa y ni se da cuenta. Entonces, en la Kabbalah, a veces una persona puede pasar fácilmente a algo que ya no es del lado de la santidad, sino a la Avodah Zará, y lo vemos con rabinos como Elisha Ben Abuyá, que también en algún momento pues volvió hereje y era un gran cabalista también. Entonces el tema aquí es que esto es una costumbre, la Gemara lo trae también, de que uno le preguntaba a un chico que cuál fue el pasú que estudiaste hoy, y sobre eso sacaban un mensaje de Hashem para ellos. O sea, Hashem nos habla a través de la Torah. Antes hablaba a través de profecía, ¿ya? Hoy también sigue hablando a través de profecía, pero a nivel de sueños, y eso es algo que muy poco ocurre también, para que no piensen que si tienen un sueño también ya enseguida hay un mensaje profético. No es todo un tema eso allí. Pero el punto es que Hashem nunca ha dejado de hablarnos. Nunca. O sea, lo que ha cambiado son los medios por los que nos hablaba. Incluso nos puede hablar a través de un shiur como este, nos puede hablar de las palabras de Rebbe, nos puede hablar a través de un pasuk de la Torah que yo leí,
Y por eso los sabios acostumbraban a que a veces preguntaban a un niño, ¿cuál fue el pasú que estudiaste? Y sobre eso sacaban un mensaje, o como el Gaón de Vilna, que no me acuerdo cómo se llamaba la práctica, pero que abrían el texto y ponían un dedo y ahí sacaban un mensaje. Son cosas que hoy día en verdad uno no las puede hacer porque uno está alejado de la conciencia que ellos tenían cuando hacían estas cosas y tal vez no tiene el mérito de hacerlas y por eso está prohibido buscar señales y por eso está prohibido andar viviendo del milagro y por eso está prohibido andar pidiendo señales a Hashem, dar una señal, si esto es así, yo hago tal cosa, dice en el Tratado de Pesajín, el Yetzirah se aprovecha de eso, ¿ya? Para confundirnos. Entonces, esas cosas están prohibidas, pero grandes sabios lo hacían. Ahora, de ahí se deriva un tema de que uno puede entonces tomar un mensaje de una carta que el Rebbe dirigió, digamos, a una persona y a veces puede tener un mensaje claro allí. Ahora, pero también aprendí de mi rabino que uno también debe tener una persona que te sepa explicar la carta, ¿ya? Una persona que te sepa explicar. Entonces, ¿eso es profecía? No. El Rebbe no era profeta. No existe la profecía. De hecho, el Rebbe enseñó en el Tania. Va a sonar bastante interesante, y esto lo enseña el Rebbe basado en la Kabbalah. Dice, hay algo superior a la profecía, y es el Sehel, el intelecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la profecía era algo que llegaba como momentáneo, como un mensaje. A veces el profeta caía en un trance, etcétera, símbolos, etcétera. Tenía que interpretarlos. Es una profecía, pero se iba. ¿Ya? Además que el profeta recibe solamente lo que Hashem le quiere mostrar. La gente no puede pensar que el profeta lo sabe todo y que simplemente puede mirar al futuro cuando quiere. No, el profeta era un recipiente que recibía lo que Hashem le quería mostrar. Lo que no le quería mostrar no se lo mostraba. Y lo vemos con Jacob cuando le iba a revelar a sus hijos la fecha de venida de Mashiach. ¿Qué hizo Hashem? Se le quitó la profecía. No se lo quiso mostrar. ¿Ves? O sea, la profecía no es tener acceso a todo el conocimiento de la mente de Hashem, por decirlo así, sino al mensaje, y eran momentáneos, eran simbólicos, eran un trance, etc. Pero el Rebbe nos enseña en el Tania que hay algo superior a eso y es el Sehel, el intelecto. ¿Por qué? Porque el intelecto permanece contigo. O sea, no es de un momentico, de un rato. ¿Y cómo se logra eso? Cuando tú profundizas en tu conocimiento de Hashem a niveles donde propios tuyos y de tu esfuerzo y de tu indagación, de tu profundización, tú puedes llegar a conocer a Hashem a un nivel intelectual muy grande que de cierta forma te permite ver cosas del diseño del mundo. O sea, ver en el sentido no que veo visiones como el profeta, sino que comprendes el plan divino desde un aspecto más profundo. Y eso hay muchas cosas sobre eso. Por ejemplo, hay una historia muy breve, la cuento. Un día un Hasid le comentó al Rebbe, creo que al Semaxé, no estoy seguro, dijo, Rebbe, descubrieron que hay una vena en el cerebro que cuando la persona se hacia adelante ayuda a la concentración, el movimiento de la sangre, algo así. Cuando se hacia atrás ayuda a la reflexión, algo así. Y el Rebbe le dijo, búscate el Likutei Sijot, le pidió que se buscara un texto de los sabios, de los Rebbeim. Le dijo, mira, aquí está el Rebbe hablando de esa vena. Le dijo. Y entonces el hombre le dijo, wow, ¿el Rebbe era médico? Dijo, no, el Rebbe conoce el diseño de la construcción del hombre dentro de lo que ha estudiado. O sea, ya él conocía eso por la estructura del universo que está construido a la misma semejanza de un ser humano. Por eso es que somos un microcosmos y el universo es un macrocosmos. Entonces, cuando tú comprendes a ese nivel, no es profecía, sino que tu intelecto llegó a un punto tal de comprensión tan alto que te permite incluso ser, como dice Pirkei Avot, un buen previsor. ¿Cuál es el camino que el hombre desea pegarse? El buen previsor. ¿Cuál es el buen previsor? Lo explicamos también en clases. Aquel que tiene la capacidad de especular, de mirar, de prever las cosas que van a pasar de acuerdo a sus actos. Entonces, ese es un buen previsor. El que llega a ese nivel de conocimiento que no es profecía, sino Sehel, que es superior, que es un conocimiento intelectual de Hashem, logra entonces prever y ver cosas que no son a través de profecía, primero. Segundo, te lo digo por experiencia personal, yo me sorprendí mucho una vez que también hice esto de las cartas. Ya escribí una carta y la puse en el libro, le dije a mi rabino que la leyera, y en verdad, en verdad me sorprendí porque fue exactamente, parecía en verdad escrita para mí. O sea, fue una cosa que, te lo digo con sinceridad, yo también lo hice como con dudas. Y bueno, esto sí será verdad. Y escribí,
pero cuando salió eso, yo me quedé sin palabras, o sea, sin palabras. Y entonces aquí, ¿qué se trata? Que entonces Red Mashiach, ¿por qué hace esto? Pero ¿cuál es el problema? Si muchos sabios pueden enseñar y pueden dar un mensaje y pueden ayudarte. Ahora, yo creo que aquí se mezcla el estigma ese de que algunos dicen que es Mashiach y todo. O sea, no, en verdad, muchos sabios también buscaban mensajes de la Torah a través de un pasuk de la Torah, a través de textos de la Torah. Entonces ahora simplemente, como decía el rabino Simon Jacobson, la gente se centra, se distrae con el asunto este de que porque Rebe es Mashiach, entonces no puede hacer tal o cual cosa, en vez de mirar lo que realmente tiene que comprender y es el mensaje por que Hashem a veces nos habla a través de, incluso nos puede hablar a través del vecino, a través del amigo. Ya. Hashem habla de muchos medios, eso lo dice Hashem todos, somos, cada persona es un sheliach, incluso Sí, a veces el disculpe, jefe, lo que sea. sí, que yo escuché una vez un rabino que decía que la mayor voz, por decir, o la mayor forma o la mejor forma de cómo habla el Eterno es a través de la realidad. No sé si estará conectado eso con el tema del intelecto. Sí, sí, es que el intelecto, cuando hablamos de comprender a Hashem, ¿cuál es la mayor realidad de todas? Hashem, es Emet, Él es la verdad absoluta. Entonces, lo que vemos aquí, que llamamos realidad, no necesariamente es realidad. De hecho, está llamado que es un mundo de mentira. A veces parece realidad, pero no lo es. Entonces, la única realidad es Hashem. Y apegarse a eso, a conocer a Hashem, desarrollar ese intelecto que incluso un ajida también puede hacerlo, estudiar y profundizar y avanzar. Entonces, de seguro que la gente va a actuar diferente. Ahora, ¿por qué? Simplemente por lo que aprendí. No, porque está llenando tu intelecto de luz y ahora intelectualmente eres otro, ahora tienes un faro, ahora actúas de manera diferente, ahora sabes cómo gestionar ciertos problemas, dificultades, etcétera. Entonces, es eso, ¿ya? Es eso, todo este tema allí. Y yo no voy a defender puntos de vista de personas que de pronto para mí pueden ser que también esté equivocada, pero yo te hablo de manera general y obviamente cada grupo social tiene sus dificultades también y sus extremos, entonces toca hablar de manera general en ese asunto. Pero muy buena pregunta, creo que nos lleva a mucha reflexión también. Por aquí terminamos con la señora Alicia y ahorita leo los Gracias. comentarios del chat. Vale, gracias, Edgardo. Sí. Sí, Rafa, algo pequeño, algo cortito. Cuando mi esposo mandó a traer estos libros a Argentina, el señor le mandó esto, que lo recomiendo mucho. Ujú. Muy Ujú. interesante, acerca del Mesías. ¿Cuál es? Se llama Mesías, el concepto de Mesías en la era mesiánica y la ley judía y su tradición. Es cortito, es Ah, chiquitito, buenísimo. pero muy, muy bueno. Otra cosa, Buenísimo. eso de la práctica Si del puede me dedo, comparte, perdón, si puede me comparte la sí, foto, porfa, para ver sí, si lo señor. averiguo también, lo comparte. Ok. Vale. Eh, en esa práctica del dedo, me es curioso porque no sé si será una práctica de eso que usted dice, de poner el dedo en las páginas, porque Ujú, recuerdo una historia del rabino de aquí de Costa Rica, de Jabat, el rabino ujú, Spalter, que cuando él escogió dónde quería estar, él hizo con el dedo en el mapa. Y a mí ujú. me sonó curioso ahora que usted lo menciona. Y Sí. el dedo picó en Costa Rica. Él es el rabino de aquí de Jabat de Costa Rica. Y Ujú, otra pregunta que siempre tenía era ¿por qué en el libro aparece una candela del Abdalá? ujú. Bueno, buena pregunta, buena pregunta. En verdad no conozco exactamente lo que el diseñador de la carátula tuvo en mente, pero yo puedo pensar que a eso se refiere, la luz la luz de la Havdalah es precisamente como esa luz de cuando Adán salió del jardín del Edén, o sea, cuando él fue expulsado, él se le permitió pasar Shabbat allí y fue expulsado y Hashem le regaló fuego, le regaló luz, o sea, como que dice, no lo dejó en la oscuridad. Yo lo podría entender y de hecho Adán es el que compone ese salmo que dice, bueno, es agradecer al Eterno, o sea, por esto que hizo él. Salmo 92 creo que es. Entonces, entonces, en pocas palabras, Hashem le entrega a Adán, alusivo al finalización del Shabbat, que es la vela el fuego que encendemos, le entrega a Adán esa luz. Podemos entenderlo literalmente como que Adán estaba en la oscuridad y le dieron una vela o una luz o un fuego
pero realmente lo que nos está diciendo es que Hashem, incluso en el exilio, incluso después de que el Adán cayó de su grandeza, Hashem no nos deja solo, le entregó la luz, le entregó aquello con lo que puede dirigirse entonces en este nuevo proceso de oscuridad que hay en el mundo. Entonces, yo creo que el libro en el libro, pienso yo acá interpretando que se puede significar eso. Es como que esto es una luz para nosotros, como ya lo hablamos. Es esa luz que recibimos en nuestras manos para poder entonces nosotros iluminar por sí mismos y poder entonces tener una vida plena de sentido en ese mundo de oscuridad y dificultad que tenemos. Creo que es muy bonito la simbología. Y muchas gracias, señora Alicia. Ya para terminar, voy aquí a ver los comentarios. Dice Yadelina, gracias por todo el conocimiento de la Torah que me ha enseñado. Baruch Hashem, gracias a ustedes también. Dice Deifeni, muchas gracias por todo su tiempo, por su dedicación. Este libro, de su libro también, cada día. Aprendo mucho y corrijo. Gracias, gracias. Dice Amanda, muchas gracias, Ra, por el estudio, las explicaciones del libro que lo llevan a una vida práctica. Es necesario repetir una y otra vez. Así es. Las clases para recordar y practicar la enseñanza en nuestras vidas. Muchas gracias a todos. Gracias, Amanda, a ti también siempre por estar pendiente, por participar. Y por último, dice acá la señora Alma Diego, muchas gracias a la estimada compañera Stephanie que me invitó a estas clases. Por ahí fue que entró usted, señora Alma, por estas clases. Ah, vea. Porque yo también la conocí hace poco y también he visto cómo ha crecido también en su trabajo personal. Entonces dice aquí, gracias a la estimada Stephanie que invitó a estas clases y a usted por su paciencia para explicarnos los puntos donde tenemos dudas. Hay algo que voy a resaltar también, algo bonito y que quiero compartir y que también les invito a que dejen de ser penosos. Hay gente que me dice, no, Rap, es que me da pena, que usted está muy ocupado. La señora Alma Diego me envía sus reflexiones, sus preguntas y me envía bastantes audios y yo generalmente el viernes, a veces en semana, pero a veces el viernes cuando ella cocina, me pongo mis audífonos y empiezo a escuchar mientras estoy haciendo cosas para Shabbat. Un día le dije, señora Alma, extraño sus audios del viernes. Entonces, ¿qué es lo que digo de esto? Esa es su manera en la que ella se ha sentido bien de expresarse. ¿Ya? Y me ha comentado sus procesos personales, le ha aconsejado, le ha ayudado, le ha respondido preguntas. Para mí eso es muy bonito porque ese precisamente es una de las cosas que más ayuda al crecimiento más rápido a veces de uno personalizar la enseñanza, porque ya no es una clase para todos, sino para la señora Alma Diego, de su pregunta, de su inquietud y todo. Entonces, yo a veces me demoro por responder, por mis afanes, mis cosas, pero yo siempre saco el tiempo y siempre les invito también, no tiene que ser cosas de su vida personal, sino por menos temas de estudio, cosas que no entendieron. Les invito a eso, les invito a que hagan ese espacio de hacerme preguntas, de enviar el audio, a veces hacer una reunión, sacar el espacio para reunirse se ve así un poco más complicado, pero ahí voy respondiendo en el día a día. Y entonces, por eso me acuerdo ahorita que dice, gracias por su paciencia para explicarnos los puntos donde tenemos dudas. El libro me lleva a darle sentido a mi vida, aunque estoy en un comienzo, pero muy agradecida. Gracias al Creador por esta oportunidad. Y bueno, gracias también, siempre doy gracias al Creador de permitirme compartir y tal vez hay algo que comprendí, que estudié hace en tema de los Gilgulín, de las reencarnaciones, es que uno no sabe quién ayuda a quién, o sea, ¿verdad? A veces hay personas que de pronto, de una u otra forma, puede ser que hicieron algo que de pronto afectó a otros y Hashem nos une a todos para poder entonces hacer ese tikkun. Yo me quedé reflexionando en eso y yo no veo como que, personalmente lo digo con humildad, no veo como que yo sea el que esté. Yo me pregunto a veces qué tanto me están ayudando ellos a hacer tikkun, quién sabe qué cosas tal vez hice Hashem nos ha unido a través de las distancias, a través de todas estas cosas. Hoy día estamos haciendo un tikkun personal todos, entonces yo siempre lo tengo claro, no sé quién ayuda más a quién, pero por eso les agradezco también. Y por acá dice gracias la señora Sara Velázquez, gracias querido Rabino por cada una de sus enseñanzas que son de gran bendición. Tengo una buena semana y alegría, bendiciones, gracias también a ti, también es una que se incorpora, una alumna que se incorpora hace poquito también a estudiar acá y bueno, bienvenida. Les deseo todo lo mejor, una bonita semana, que toda la energía de este estudio, toda la alegría de que está en nuestros corazones, que lo puedo ver en sus rostros también, nos acompañe el resto de semana y el resto de nuestros días, incluso se incremente muchísimo más esa alegría para ser mejores, para estar mejor delante de Hashem.
Y bueno, les deseo todo lo mejor, que tengan una excelente semana. Chao, Amén. chao. Feliz semana para todos. Gracias. Chao.